Ayer presentaron un tema. Miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco compartieron un corrido sobre su labor y las víctimas del rancho de Teuchitlán. El autor relata parte de lo sucedido, muestra su respeto hacia las víctimas y las buscadoras. Mario Duarte, gracias por compartirnos tu canción, gracias por la empatía y apoyo mostrado hacia nuestro pueblo y a nuestro colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Seguiremos alzando la voz de diferentes maneras y claro que también por medio de esta canción. Y es que lo hizo, dice, con mucho respeto y tristeza para los paisanos desaparecidos. La canción que dura 3 minutos en donde el compositor pide pronta resignación para los familiares, desea el bien a los buscadores y lamenta cómo actuaron las autoridades. ¿La tienen? A ver, el corrido se llama Rancho Izaguirre. Bueno, si vemos lo positivo, no le pusieron Rancho del Exterminio, no le pusieron el Rancho de Entrenamiento Criminal, no le pusieron el Rancho de las Matanzas, el Narcorrancho, bueno. El Rancho Lavado. El rancho. Pues sí, porque quitaron toda evidencia. No, hombre, eso fue criminal. ¿Cómo van a avanzar más criminal ahora? Que los hechos. Sí, yo no sé cómo van a avanzar ahora. Cállate, ya que estás de curiosa. Se descubrió ayer un oficio donde la Fiscalía de Jalisco, después de que se detuvo a la gente en ese rancho, le dice a la Fiscalía General: oigan, ayúdenos, aquí hay que procesar pruebas, hay armas, hay... Les firmaron de recibido, les sellaron y... Regresen en 6 meses. Les dieron carpetazo. No les hicieron caso, así que el pretexto que usa Gertz se cae. Jaime. Y así decían las abuelas, ¿no? Pásele a lo barrido. Sí. Pero bueno, acá lo barrido es... Es todo. Lo barrido es todo. Pues habrá que preguntarle al chat Grok, eso de inteligencia. ¿Cómo se le dirá a Acapulco ahora? ¿Estado fallido? Paradisíaco puerto. No, será paraíso muerto. ¿Quién? Solo yo, que te tengo tanto cariño a Acapulco, sigo pensando que es un paraíso, pero... Y algunos más trasnochados. Marcos Hipólito. Jornada violenta, dice. ¿Ah, sí? Jornada violenta, yo diría jornada macabra, jornada criminal, jornada de exterminio. A ver, Marcos, platícanos. No, eso no. Bueno, jornada de asesinatos, matanzas, de ejecuciones, de violencia, de muerte, pero de exterminio no, de exterminio no. Es que para mí, esto es muy personal, la palabra exterminio utilizada en ese tipo de cosas me suena a lo que sucedió con los judíos. Pero para ti, para los que no conocen los judíos, no. Por eso estoy señalando que es para mí. Bueno. Entonces resulta muy doloroso que digan el rancho del exterminio. Y no. Me resulta muy doloroso. ¿Crees que queremos, hablando por los colectivos, si yo fuera parte de los colectivos, eso quiero, que te duela, que a ver si cuando te duela te solidarizas con nosotros, hablando, repito, como colectivo, y que tienen que salir a buscar sin protección, tienen que salir a buscar sin herramientas, tienen que salir a buscar
siendo víctimas de los ataques del gobierno, de los ataques de los malos, del clima, de los peligros de las enfermedades. A lo mejor eso es lo que se quiere, porque fíjate que eso de Rancho del Exterminio ya lo anduve buscando, no salió de aquí, salió de un medio extranjero. Como siempre. Fue el primero que lo catalogó así. Entonces, ¿cómo le vamos diciendo? Porque así quisieron desde el sexenio pasado decir, no, aquí ya no hay masacres. No. Hay multihomicidios, empezaron a decir. Y un día hasta se aventaron la empanada. Bueno, sí hay más asesinatos, pero hay menos violencia. Sopas, me quedé yo. ¿Y cómo? ¿Eh? Quedaste súbito. No, me quedé mal, pero no. Facto. Sí, eso sí. Que estuvo muy curioso, porque no hay asesinatos, pero a la vez aumentaron desapariciones, aumentaron reportes de muertes bajo circunstancias extrañas, como lesiones de qué tipo. Y dices, está como compensando, bueno, no hay muertos, no hay delito porque no están los cuerpos, pero por otro lado están los reportes de que están los desaparecidos y los colectivos crecieron. Pero tú estás yéndote a otra cosa. No. Mira, nosotros estamos hablando de la semántica, de cómo queriéndole cambiar, suavizar la manera en que decimos una cosa, suena menos violenta y parece menos agresiva. Y entonces, en el momento en que se deja de decir masacres y dicen multihomicidios, pues está bien, ¿no? Lo que pasa es que hubo varios muertos, pero no fue una masacre. Y ya, tranquilos todos, Dora. Yo creo que es darle muchas vueltas al asunto. Es tratar de encontrar algo que cubra o que maquille un término que a lo largo de la historia ha significado abuso del poder, no respeto a la vida humana, someter a los débiles, enriquecerse con base a esto. Es un rancho de exterminio, nos guste o no, ahí están las pruebas. Es un rancho de reclusión, es un rancho de muerte, es un rancho en donde el único valor son las armas y las drogas bajo las cuales sometían a algunos de estas personas para que hicieran lo que ellos querían. Es lo de menos. Lo importante aquí serían los resultados de la investigación. Que realmente se haga un estudio forense. Están delineando los nuevos lugares dentro de esta misma extensión en donde van a excavar, a ver cuántos restos hay. ¿Por qué no satisfacer a los familiares que ya empezaron a identificar las prendas de sus familiares? No con el fin de regresarlo, sino con el fin de hacer una investigación que les permita tomar ADN de los familiares que identifiquen las prendas, que les permita identificar nombre, edad, ocupación, deudos que dejan, algo que satisfaga realmente dentro de lo que cabe, a los familiares. El nombre es lo de menos, si vino del extranjero, si nos recuerda los campos de Hitler, no importa. Estamos hablando de mexicanos que buscando calidad de vida y un trabajo de lo que fuera, totalmente ajeno a su lugar de origen, que buscaron esta posibilidad y que fueron atrapados en una red de muerte, de explotación, de confrontación a su vida. Jóvenes de 24, 25, 30 años, que lo que querían era ganar dinero para vivir un poquito mejor, para ayudar a sus familias que estaban abandonando. No hay que darle vueltas al nombre. Eso ya quedó en la historia. Y en la historia no solo escrita, sino en la de nosotros. Porque todos tenemos un hijo, un nieto, un sobrino de la edad de estos chavos y que tal vez se encuentran en esa dificultad de no tener un trabajo fijo, pero que hoy ya no buscan un trabajo dentro de la República después de esto. Y lo vimos también con los call centers en Guadalajara, en Jalisco también se dio. El levantamiento de algunos jóvenes
que trabajaban en este lugar y que no eran nativos de Jalisco, pero que habían encontrado esta oportunidad. No, aquí la protesta no tiene que ser solo apoyando a los colectivos, sino exigir a las autoridades una investigación sólida, que no vamos a tener, porque el manoseo que se hizo y la forma de encubrir lo que ahí había pasado saltó a la vista. A ver, perdón, ahí no, ya no entendí. Pedir una investigación sólida y acotes, que no vamos a tener. Sí. Entonces, ¿cómo la pedimos si ya sabemos que no la sé. vamos a tener? Inténtalo, levanta la voz, demuestra que no te engañan. Inténtalo. En algún intento, después de protestar y de exigir, podemos llegar a tener en otra situación, en otro caso, que espero. Sí, pero manifestarlo, Manelik. Que no vuelva a ocurrir nada de esto. Exactamente. Exigir. Pedir. Pero no solamente está en levantar la voz. Consideren que tenemos elecciones dentro de poco y que muchas de las personas que están ahorita aspirando a un puesto, a un cargo de toma de decisiones de aplicación de la ley, no van a funcionar. Piensen, reflexionen, analicen, conozcan a sus candidatos. No se dejen llevar por las tonterías y estupideces que están promoviendo en algunos sitios para su candidatura. Analicen. Es la única forma, Manelik. Protestas o te amparas bajo la ley. Bueno, a ver, César, ¿por qué viene Marcos Hipólito? Bueno, pues simplemente la palabra es el peligro de invasión. El hecho de que empiecen a utilizar conceptos, frases que han sido utilizadas por grandes crímenes de lesa humanidad sucedidos, puede ser, no digo que lo sea, un preámbulo para una invasión. En Estados Unidos se empezó a difundir la existencia de espías españoles por los medios de comunicación de los de Hearst y los de Pulitzer. De repente estalló un barco, el Maine, y con eso les quitaron Cuba a España. Ya después se supo que la Cruzada Maine había explotado desde dentro. Este uso de conceptos venidos desde el extranjero que asocian con crímenes de lesa humanidad terribles puede ser también el argumento para que nos invadan. Entonces, ¿por qué tenemos que utilizar ese término que es más peligroso? ¿Por qué no podemos usar un rancho de ejecución, por ejemplo, un campo de ejecución, algo? Pero ¿por qué tenemos que utilizar ese aparejamiento de palabras que parecen indicar que es terrible lo que está utilizando y que puede ser terrible, pero no que se utilice como justificación para que nos invadan? Ese es mi único problema y por lo cual me opongo a que se utilice ese concepto, que además ya vimos que no se trata de un exterminio. Un exterminio es un genocidio, la guerra de castas, lo que se hizo contra los chinos en los estados del norte, en Sinaloa, eso sí, desgraciadamente fue un genocidio, pero esto no. Genocidio fue el que hicieron contra los indios en Estados Unidos e incluso nosotros aquí en México después de la independencia, pero allá no. Tarde, pero llegó. Esto lo negaron también las autoridades. También quisieron cambiar la semántica. Lo siguen haciendo. Ya no hay crímenes de Estado. Ay, pues esto que sucedió en el rancho de exterminio, ejecución, entrenamiento, o como quieran llamarle, pues es eso, porque las autoridades sabían o estaban coludidas. Un tribunal impuso sentencia de 40 años y 9 meses contra 4 militares. Estos 4 militares son los que ejecutaron a 5 jóvenes en el 2023 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estos jóvenes habían salido a una discoteca y regresaban a su casa cuando por alguna circunstancia los militares les dispararon. Bueno, decían que venían armados. Después dijeron que no se habían querido detener, que no venían armados, que bla, 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 bla. Y lo negó el gobierno al principio.
para nada. Sí, fue todo un caso, es un escandalazo. Estaban festejando porque uno de ellos le acababan de decir, vas a ser papá. Eso andaban festejando. Los cabos Juan Carlos Gámez Mendoza, Agustín Cornelio Sánchez Reyes, Bernardo Reyes Sánchez y Jorge Nicolás López, todos de un regimiento, fueron declarados culpables de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Ojo, pongan atención que son puros cabos. No hay ningún elemento superior de quien los tenía a su cargo, solo los que ejecutaron el homicidio. Es de los grados más bajos, ¿no? Sí. El comandante deberá ofrecer una disculpa pública a familiares de víctimas, también se informó. 2 jóvenes sobrevivieron a la lluvia de balas disparada por este grupo de soldados al mando del comandante Helio Conde Toledano. Pero fueron asesinados los jóvenes Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Pérez Benítez. Los militares están recluidos y ahora les dictaron sentencia, 40 años en un crimen que, pues de todos modos lo sentencian y no explican, bueno, pero ¿por qué les dispararon? ¿Realmente qué es lo que ocurrió? ¿Les gusta disparar? ¿En realidad pensaron que era una amenaza? No se explicó esto en el caso. Pero eso es lamentable, que nunca explicaron una razón por la cual se dio la agresión contra los jóvenes. Pero, ¿cuántos años hace de eso? 2 años apenas. Bueno, a ver, si ellos fueron condenados, quiere decir que nadie les ordenó matar, porque si no hubieran hecho valer la obediencia jerárquica que como militares tienen, y en una de esas la chispan. Entonces, si ellos no alegaron obediencia jerárquica, es lógico que sus jefes no tengan responsabilidad, porque no lo alegaron. Una pregunta en eso. Sí. Eso que tú estás diciendo es cuando les ordenan disparen, ¿no? Alguien, Sí. Y él dice, pues a mí me ordenaron, yo no soy culpable. En sentido contrario puede haber responsabilidad si él los tiene a su mando y estos andan por ahí en la calle haciendo lo que les da su gana. Pues no, porque si hacen cosas no ordenadas, pues no es responsabilidad del superior jerárquico. Pueden decir que hubo falta de disciplina, lo que ustedes quieran, pero no hay una responsabilidad del superior porque no se ejecutó el crimen por obediencia jerárquica, así se llama la figura. Entonces yo creo que eso es lo correcto. Si lo hubieran alegado, la chispan, ¿eh? Pues sí. Sí, pero qué raro que el jefe no sabía que andaban en esas, era la primera vez que lo hacían. Porque mira, de verdad me quedo ayuno. ¿Por qué dispararon? Ya están sentenciados. Bueno, pues ahora que platiquen, ¿realmente qué los impulsó a dispararle a un grupo de jóvenes? Los agredieron los muchachos, les dijeron algo. No hemos sabido eso. Porque no es un caso aislado. Se han reportado muchos más que no alcanzan estas consecuencias porque este alcanzó una notoriedad en los medios. Y porque hubo sobrevivientes. Y porque rápido llegaron y grabaron. Todo eso cambia el entorno. Pero hay muchos más que sí dicen que son similares. Es que no nos podemos explicar el mal. El mal así es caprichoso, trivial. Se hace el mal por hacerlo, el punto. Y lamentablemente, al no haber respuesta social al mismo, pues ceder al impulso del mal es lo más sencillo del mundo. No necesitan darles instrucciones para que los maten a todos.
En Reynosa, Tamaulipas, Juan Gutiérrez Sosa. Como César no quiere que digan las cosas como son, entonces que diga que en Acapulco murieron de forma natural por el efecto de 10 balas varias personas. Y las bolsas que dejaron con desechos humanos, que digan que eran solo bolsas de basura. César no tiene idea de lo que se vive en los estados de la República del Norte. No todo es como en la Ciudad de México, donde es muy diferente la situación a otros estados, donde es un verdadero infierno el acoso, la delincuencia y sus crímenes. Pero no podría decir eso porque acuérdese que a Rosita Alvírez, de 3 balazos, solo 1 hora de muerte. Hay otras personas que sobreviven aunque les den 10 balazos, así que no. Aquí le doy una idea a César. 3 policías murieron, un mando secuestrado por un grupo de criminales que los emboscaron en el tramo de Cardel-Totomoxtle, en Veracruz. La carretera fue cerrada, el tráfico detenido y activado el código rojo de seguridad. Las unidades en las que escaparon los delincuentes fueron perseguidas, pero no hay reporte de detenciones. Alrededor de la 1:20 de la tarde, sujetos armados en 2 camionetas negras interceptaron la camioneta y dispararon. El ataque trató de ser repelido por los policías, pero se los llevaron. Los automovilistas, al comenzar a escuchar las ráfagas de alto poder, se quedaron momentáneamente detenidos hasta que vieron que los delincuentes se iban, pero también dan fe de que se llevaron al mando. Uno de los heridos gritaba pidiendo auxilio. Dada la lejanía, se ordenó el uso de un helicóptero para trasladarlo, pero cuando llegaron ya había fallecido. En el lugar murieron los elementos de proximidad con clave Jaguar, Cleopatra y un tercero del que se desconoce su identidad. El mando secuestrado es Octavio Utrera, delegado de la región. En Macuspana. ¿Dónde hemos oído eso? Me suena. En Macuspana, elementos de la policía aseguraron un rancho que se llama El Manantial. Fosa clandestina con restos humanos en su interior. Una alerta ciudadana, llegaron los uniformados y confirmaron el hallazgo de restos humanos en este predio que está entre la ranchería 20 de noviembre y el poblado Tepetitán. Ya está en posesión de la Fiscalía General del Estado para determinar el número de fosas y de cuerpos que se encuentren ahí. Qué tristeza me da oír a César eludiendo los comentarios y defendiendo las atrocidades de este sanguinario régimen. No sé qué tipo de interés tenga en eso. Yo tampoco, pero no estoy de acuerdo. No es este régimen sanguinario. Este régimen está enfrentando el anterior, el problema que dejó el anterior, que tampoco es sanguinario, omiso, diría yo, César. Bueno, yo lo único que he pedido es que se utilice precisión en los términos. Si yo digo exterminio, se refiere a una intención de dar por terminado a un grupo social por causas religiosas, políticas o de otro tipo. Pero si ustedes dicen, por ejemplo, encuentran un muerto terriblemente, que fue asesinado terriblemente, es un hombre, y yo digo, para que se crea que es más grave, puede decir es un feminicidio. Pues no es un feminicidio, es un asesinato terrible, lo que ustedes quieran, pero no es un feminicidio. En este caso, no se trata de un exterminio porque no hay una intención de acabar con un grupo social determinado por causas de religiones políticas o de otro tipo. No lo existe, entonces hay que utilizarlo exactamente ahora. Si además ese término es implantado del extranjero,
Entonces hay que tener cuidado. Hay que pensar muy bien si lo utilizamos para hacer el juego a otras fuerzas políticas. Hay que pensarlo. Rafael Escalona Padilla. Nunca será la palabra causa de una invasión, por favor, pero sí el desastre político, social, jurídico de nuestra nación. Ahí sí coincidimos. Yo no creo que tenga que ver el discurso, sino la inacción de un gobierno, el pasmo con el que se comportó el gobierno anterior en contra de los grupos criminales. ¿Le dimos el pretexto? David Valenzuela. Espérame. ¿No? Bueno, pues yo creo que no es... Les pongo un ejemplo. Los comunistas en Estados Unidos fueron exterminados por una satanización del concepto comunista. Walt Disney y otros productores lo hicieron en Estados Unidos y sí se exterminó y sí se logró que la gente viera mal a los comunistas, en tanto que la misma doctrina floreció en China y convirtió a China en el poder más rico del mundo. Entonces sí hay una guerra desde luego ideológica y una guerra semántica importantísima, por supuesto que la hay. ¿Exterminados quiere decir que acabaron con todos los comunistas? No todos, no pudieron con todos, pero la mayor parte. Ah, bueno, entonces no fue un exterminio, estás usando mal la palabra porque no iban contra un grupo ni lo lograron eliminar a todo. Bueno, un exterminio casi fallido, porque hay muy pocos, casi fallido, pero fíjate que socialmente ya no existen porque acuérdate de los Rosenberg, aquel matrimonio que lo culparon de ser comunista y los ejecutaron, y muchos otros que fueron exterminados, ahí sí, porque era una causa ideológica. A ver, lo importante del exterminio es que hay una causa ideológica, racial o religiosa. Ahí había una causa ideológica. Ahí sí, eso sí es exterminio. Que lo hayan logrado o no es otra cosa, pero sí había una causal de tipo ideológico. En el caso de México no existe esa voluntad de terminar con un grupo social por esas razones que acabo de hablar. Ahora, podemos decirle por qué le tenemos que decir exactamente como nos dictaron del extranjero que les dijéramos. Esa es mi pregunta, porque tú lo acabas de decir, vino de X, de Twitter. No. Entonces, ¿por qué tenemos, o de dónde vino? No sé de qué red social. Ah, bueno, entonces no me agregues una red cosas. social, pero vino desde allá. ¿Por qué creen que los implantan ese tipo de conceptos en los medios de comunicación mexicanos? Por alguna razón. No está exento ahora. Lo dijo, a ver. Sí. Lo dijo una madre buscadora y lo retomó un medio inglés. Y así fue como empezó a popularizarse y luego lo repitió un medio estadounidense. Pero salió de boca de una madre buscadora. Bueno, pero finalmente es algo que se está implantando en los medios y que no corresponde a la realidad. El problema es que no corresponde a la realidad. No hay una causal de tipo religioso, político o racial. Vámonos. Matando gente, no existe. Entonces es otra cosa, es como si matamos un hombre terriblemente y le decimos genocidio. Pues no es un genocidio. Jaime. Yo propongo un nombre que se llame el rancho de los balazos, no de los abrazos. La presidenta adelanta en su mañanera del pueblo que el 7 de abril se va a presentar una iniciativa muy grande. Así dijo, no grande, dijo muy grande, para promover la música mexicana sin contenido violento, como parte de los programas para alejar a los jóvenes del crimen organizado y que tengan una opción. ¡Qué bueno! Nosotros tenemos un programa, ¿verdad?, de música mexicana que hay que rescatar. Claro. A ver si nos voltean a ver. Con valores. Y ya no cantamos Rosita Alvirs. No. Así es. Nada más, la quitamos. Mensaje. ¿Acaso saben distinguir entre campo de exterminio, campo de adiestramiento o campo de concentración? Si saben, tienen la explicación. Pues es que los tres le quedan a ese lugar. Los tres que acaba de mencionar
le quedan a ese lugar, Mario? Bueno, es que ese es un temor de gobierno, de que sus acciones u omisiones sean asociados con las grandes barbaridades de la historia. Desde luego que son terribles, y llámense como se llamen, quien debe responder es el gobierno de México, y no estar con estratagemas para que no parezca que es su culpa. Sí lo es absolutamente, de este y del anterior y de otros gobiernos. No se ha hecho nada por combatir esto, nada. Superficial la actividad de los grandes funcionarios policíacos. Tratan de tocan el tema y tratan el tema con pincitas, y no tengo idea por qué no se dan cuenta de lo terrible que está sucediendo en el país, o no lo quieren asumir. Y claro, dicen, no, vayan a decir que es exterminio, que es matanza, que es masacre. No, es todo menos eso. Bueno, pues lo que quieran, pero el problema es que no se declara la emergencia nacional que esto implica. Estas matanzas, 20 por día, una cosa así, que se dan, y el gobierno se hace a un lado, dice, bueno, vamos a promover que no se canten canciones con temas violentos. Ese es lo más audaz que se atreve a hacer. Entonces, es de vergüenza, ¿no? Te quedas así, contrito de vergüenza ante la decisión del actual gobierno de no hacer nada ante lo que está pasando.